¿Qué es lo más aterrador que has visto o escuchado? Tío, ayúdame. La hija de 4 años de mi hermano pequeño me llamó desde la cubierta trasera. Ella había sido acorralada por un coyote adulto. Cargué por la puerta de la pantalla asustándolo. Eso fue el más temeroso de haber estado, y creo que lloré más fuerte que ella. Tendrá 30 y pocos meses y en Navidad de este año ella y su esposo presentarán a la familia a su nuevo hijo. Antes de que ella me lo entregara, ella le susurró: "Este siempre te protegerá". Editar, se corrigió una palabra acorralada gracias su barra diagonal Bardenwolf el oro. Eso fue muy amable. Espera, ¿rompiste una puerta de pantalla cerrada? Eso suena un poco más impresionante. Si no fue así, deberías pensarlo de esa manera. Por cierto, la frase "este siempre te protegerá" me hizo sentir más emocional que cualquier otra cosa aquí. Una vez estuve en un avión y golpeamos un poco de turbulencia. El avión se sacudió y las luces parpadeaban. Luego las luces se apagaron por unos segundos y la joven frente a mí, probablemente 3 o 4, comenzó a cantar con calma: "El puente de Londres se está cayendo, cayendo", y estaba convencido de que el avión se estaba estrellando. Recuerdo una experiencia en un vuelo donde había algunos menores sin compañía. La turbulencia fue intensa, con caídas significativas, aunque las luces no parpadearon. Le sugerí que levantaran los brazos como si estuvieran en una montaña rusa. Después de eso, se divirtieron mucho, mientras que el resto de los pasajeros no parecían disfrutarlo tanto. Esto va a sonar tan increíblemente estúpido: un niño muy pequeño, 3 a 4, se agotó frente a mi auto hace varios años. Hice los frenos, pero probablemente no lo hubiera necesitado porque se lanzó por la calle muy rápido. Tuve que detenerme porque estaba temblando tan mal que apenas podía respirar. Mi vista estaba borrosa y me dolía el intestino. Mi hermano pequeño murió de algo similar cuando crecía y simplemente trajo todos esos recuerdos. Tuve pesadillas durante los próximos días al respecto, también me sacudió muy mal. Caminaba por un vecindario en la noche, respetando el límite de velocidad de 25. De repente, vi a una persona corriendo en la acera que no se detuvo a mirar antes de cruzar. Gracias a su forma de correr, pude anticipar su movimiento y frené a tiempo, pero me asusté bastante cuando lo hizo. Decidí estacionar al lado de la carretera para calmarme y reflexionar sobre lo ocurrido. Hace un par de meses, me desperté gritando porque tenía el terror nocturno más vívido, o tal vez algún tipo de parálisis del sueño, de que había alguien en el borde de la cama, y él me agarró. Al mismo tiempo que yo, mi novia también se despertó gritando. Cuando le pregunté qué estaba pasando, ella dijo que había alguien en el borde de la cama. Eso suena bastante inquietante. Es curioso cómo a veces las parejas experimentan cosas similares al mismo tiempo. Tal vez fue solo una coincidencia o una conexión extraña entre ustedes. Pasar por eso juntos debe haber sido intenso, pero al menos no estaba solo en la experiencia. A veces, los sueños y la realidad se mezclan de formas raras. Día de otoño. Hojas en el suelo, un ligero frío en el viento. Tener un buen tiempo garabateando sentado contra un árbol. Un tonto decide que ha terminado de fumar su cigarrillo y lo mueve muy cerca de mí. Me quejo de ser una bolsa de polla y procedo a garabatear. Y fue entonces cuando el sonido de un incendio hecho me asustó bien. Resulta que el cigarrillo decidió que sería divertido desencadenar un montón de hojas. Y si sabes mucho sobre los incendios, sabes que las hojas se apetecen rápidamente y se queman rápidamente, y rápidamente como si hubiera un gran fuego justo contra mi árbol. Terminado me asustó eso. Estaba un día de otoño, hojas en el suelo y un poco de frío. Estaba dibujando tranquilo cuando alguien tiró una colilla cerca de mí. Yo me quejé, pero seguí dibujando. De repente, escuché el sonido del fuego. La colilla había prendido un montón de hojas y, en un instante, había fuego cerca de mi árbol. Fue un buen susto, la verdad. Aprendí a prestar más atención en esos momentos. Cuando tenía 12 años en los años 80 y vivía en Japón, me desperté una noche y caminé por el pasillo corto hacia el baño cuando una figura blanca translúcida de una mujer caminó junto a mí y entró en mi habitación. Mis ventanas se abrieron cuando me miré a la habitación. Casi me mojó. Podría haber estado dramando a medias, o fue mi primer y único encuentro. Era un día normal, me desperté a mitad de la noche. Recorrí el pasillo hacia el baño y vi una figura blanca que pasó de lado. Se metió en mi habitación. Me asusté bastante, miré por la ventana y estaba todo abierto. Era un momento raro, no sabía si estaba soñando o si realmente había visto algo. Fue extraño, nunca había vivido algo así antes.
Me recuerda el momento en que volvía a casa de una fiesta. No sabía exactamente dónde estaba, pero sabía que estaba la dirección general. Definitivamente estaba demasiado borracho para conducir, así que dejé mi auto para recogerlo al día siguiente. Estaba caminando por el bosque y escuché un susurro de hojas y me congelé. Miré a mi alrededor, pero no vi ni escuché nada. Lentamente continué, pero tuve la clara impresión de que no estaba solo en el bosque. Traté de moverme lo más tranquilo posible, pero finalmente me convencí de que me estaba imaginando cosas. Cuando era niño, cada vez que tenía miedo, mi madre me cantaba Twinkle Twinkle pequeña estrella. En un intento por calmar mis nervios, me silbé en silencio a mí mismo en mi camino a casa. Me recuerda a una vez que volví de una fiesta. No sabía bien dónde estaba, pero sabía la dirección general a casa. Era demasiado para conducir, así que dejé mi coche y empecé a caminar. Pasé por el bosque y escuché un ruido, me detuve. No vi nada, pero sentí que no estaba solo. Intenté avanzar en silencio, pero acabé susurrando la canción que mi madre me cantaba cuando tenía miedo. Parece similar a la parálisis del sueño, que es completamente horrible por cierto. También me hizo creer realmente que todos podríamos ser cerebros en los frascos o algo así, porque esas alucinaciones eran reales para mí, y si mi propia mente podría soñarlos, entonces tal vez esté soñando todo lo demás. Pero no creo que sea cierto. Solo creo que es una posibilidad distinta. Es interesante lo que cuentas. Yo también he tenido momentos en los que me desperté y sentí que no podía moverme. Es desconcertante, sobre todo cuando empiezas a cuestionar la realidad. A veces, me he preguntado si nuestra mente realmente juega con nosotros o si hay algo más allá de lo que vemos. No sé si hay respuestas, pero esas experiencias dejan una impresión. Estaba pasando por un vecindario a altas horas de la noche y todo en el speed limit de 25/diagonal ligeramente menos. Algún tipo estaba trotando en la acera y no se veía antes de cruzar y se volvió supersónico y afortunadamente inferí por cómo estaba corriendo que iba a cambiar, así que me frené de antemano, pero todavía me asusté como diablos cuando me estacioné del lado del camino solo para respirar y pensar en la mierda. A veces vas por la calle y pasan cosas raras. Recuerdo una vez que iba manejando tranquilo y un tipo decidió atravesar sin mirar. Me dio un susto, frené a tiempo, pero el corazón se acelera. Paré un rato porque necesitaba calmarme y procesar lo que acaba de pasar. Esos momentos te hacen pensar en la vulnerabilidad de todos en la calle. El año pasado en este momento, hubo una gran tormenta de nieve donde vivía. A las personas se les dijo que no abandonara sus hogares bajo ninguna circunstancia, excepto las verdaderas emergencias. Pasó días antes de que mi calle fuera arada. Hubo un vídeo de una estación de policía local de un SV que se había quedado atrapado en la nieve en algunas vías del tren. Los ocupantes del vehículo lo habían dejado hace horas, abandonándolo para regresar más tarde. Las cámaras de tráfico obtuvieron una toma perfecta del tren que lo golpeó y lo empujó de las vías. El año pasado, por estas fechas, hubo una gran tormenta de nieve donde vivo. Nos dijeron que no saliéramos de casa a menos que fuera una emergencia. Pasaron días antes de que limpiaran mi calle. Vi un video de la policía local de una SUV que se quedó atascado en las vías del tren. Los ocupantes lo habían abandonado. Las cámaras de tráfico captaron el momento en que el tren lo golpeó y lo empujó fuera de las vías. Después de que mi papá fue diagnosticado, subí a verlo. Llegué allí después de la medianoche y estaba esperando como siempre lo había hecho. Está a punto de ir a la cama cuando tropieza con un juguete para perros y se rompe la cadera. Asustado por mí. Papá perdido hace 2 semanas y tu historia golpeó cerca de casa. Asegúrate de pasar todo el tiempo como puedas con él. Lamento mucho por lo que pasó con tu padre. Esta historia me recuerda que la vida puede cambiar rápido. Una visita en la noche se vuelve un momento importante. Es fácil olvidar lo frágil que es todo. Pasar tiempo con los seres queridos es clave. A veces, esos momentos sencillos se vuelven los más significativos. Cuida de tu familia, porque nunca sabes lo que puede pasar. Saltar de acantilados y puentes nunca es una idea inteligente a menos que sepa 100% de lo que hay allí. Solía haber un puente de tren que abarcaba el puerto de donde crecía. Se quemó antes de mi tiempo, pero mi abuelo recuerda que todos van a nadar y pescar. Me contó sobre este tipo que salió para nadar y se zambulló primero en un pilar de unos 3 pies debajo de la superficie. Empujó su cabeza hacia su cavidad torácica. La verdad es que saltar de cosas altas nunca es buena idea sin saber lo que hay abajo. Mi abuelo siempre hablaba de un puente de tren que había en el puerto. La gente iba a nadar y pescar allí.
Un tipo se tiró a nadar y se golpeó con un pilar debajo del agua. Al final, resultó muy mal. A veces, la aventura no vale el riesgo. Esto debe estar en la parte superior. Hice amigo de un chico de Sudán del Sur que ahora vive en Australia y ahora apoyo a UNICEF. Esas historias como esta no me quedan en todas las noticias. Escuchar sus historias es tener los ojos abiertos a los horrores del mundo. También encuentre el comentario sobre el hilo de la persona que creció en Grasny. Estas son las historias que necesitamos escuchar. Es increíble cómo la vida puede conectar a personas de lugares tan diferentes. Mi amigo sudanés me ha contado cosas duras de su pasado. A veces, me parece injusto que haya tanto sufrimiento en el mundo y que no se hable más de ello. Escuchar esas historias me ha hecho reflexionar y, por eso, decidí apoyar a UNICEF. Creo que todos deberíamos escuchar más sobre esas experiencias. Lo suficientemente estúpidamente, también quiero agregar no es tu culpa. Mi padre murió en el hospital hace unos años. De alguna manera terminó animando al documento, sin alardear o mirar hacia el chico, sinceramente. Todo estaba muy por encima de mi cabeza en ese momento. El pobre muchacho hizo todo lo que pudo y parecía algo más afectado que mi madre y yo cuando salió de esa maldita habitación. De todos modos, este tipo de cosas va más allá de lo que se supone que los seres humanos normales deben soportar, y probablemente sea importante tener en cuenta que no todos pueden salvarse, especialmente si trabaja en la línea del frente. Es una situación realmente difícil. Perder a un ser querido y ver a alguien más lidiar con el peso de esa experiencia puede ser abrumador. A veces, incluso en los momentos más oscuros, se puede encontrar una conexión inesperada con otras personas. El trabajo en el hospital debe ser muy complicado, y es cierto que no todos pueden ser salvados. La empatía es clave en esos momentos. Esta es la respuesta real. Tuve un montón de estos creciendo. Son alucinaciones vívidas de los intrusos o simplemente cosas extrañas que interrumpen su sueño. Tengo mucha suerte de no haber tenido uno desde que era un adolescente. Casi 10 años desde mi último y el miedo a tener otra alucinación todavía me mantiene despierto por la noche. Recomiendo ver el documental, The Nightmare. Recuerdo que cuando era niño, a veces me despertaba en medio de la noche sintiendo que algo extraño estaba en mi habitación. Eran momentos raros y aterradores, pero con el tiempo aprendí a entenderlos. Desde entonces, no he tenido esas experiencias. Ver el documental que mencionas podría ser interesante para entender mejor lo que pasa en la mente durante esos momentos. Cuando era niño, me desperté y me metí en la habitación de mis padres antes de la mañana de Navidad. Juro que vi renos en el techo de mi vecino. No tengo explicación de cómo. Todavía lo recuerdo hasta el día de hoy, y como adulto estoy desconcertado sobre lo que realmente podría haber visto. No creo que hayan tenido decoraciones. Encogimiento de hombros. Es curioso cómo a veces nuestra imaginación puede jugar trucos. Recuerdo que también pasé por algo así cuando era niño, pero no vi renos. Solo recuerdo las luces y la emoción de la mañana de Navidad. Años después, me pregunto si realmente vi algo o solo era parte de la magia de ser niño. A veces, esos recuerdos son más valiosos que la realidad. Cuando me pasó, traté de gritar para advertir a mi compañero de cuarto del demonio que se manifiesta en la puerta de mi cama, pero no pude. Lo intenté muy duro pero no pude gritar. Sin embargo, pude cerrar libremente los ojos. Además, este consejo era un salvavidas, si necesita despertarse de la parálisis del sueño, contenga la respiración. Me tomó 2 intentos antes de que pudiera. Hace un par de meses experimenté algo que fue realmente aterrador. Sentí una presencia encima de mí, como si hubiera un peso real sobre mi pecho. Luego, una sensación opresiva comenzó a apoderarse de mi garganta. No podía moverme ni emitir sonido alguno. Esa experiencia duró aproximadamente 20 segundos. Son estaciones de radio de frecuencia de onda corta. Su único propósito es transmitir códigos numéricos a espías en países extranjeros. No tocan música, no tienen programas de entrevistas o nada. En su mayoría son ruido estático seguido de un ruido repetitivo que podría ser un zumbido o un pitido. A veces se reproduce una melodía melódica, pero está muy fuera del lugar en el que se toca. Luego, de la nada, lo que suena como un humano comienza a hablar números. Al escuchar todo esto por primera vez, realmente no sabe de qué se trata y es inquietante. Personalmente, la rueda chirriante es la estación que me asusta al máximo de todos. He escuchado sobre esas estaciones de radio de frecuencias cortas. La idea de que estén transmitiendo códigos a espías es rara.
Me acuerdo de una vez que mi amigo intentó sintonizar una de ellas. Se quedó callado, pensando que iba a escuchar algo interesante. Pero solo había ruido estático y un pitido repetitivo. Lo miré y solo le dije que a veces lo desconocido es más inquietante. Esa Squeaky parece de otro mundo. Teníamos 2 llamas cuando era niña. Ruggles y Hatuabe. Un día, mientras los cuidaba, me doblé a 4 patas para hacer algo y ambas llamas se voltearon. Corrió vueltas y me detuvo a unos metros de mí y comenzó a hacer este sonido que nunca antes había escuchado. Como un burro enfermo. Y cuando me puse de pie, regresaron a la normalidad. Al igual que hacer 4 patas, había provocado una necesidad innata de proteger y estar en guardia. Mi madre me dijo que los agricultores los usan para proteger el ganado. Crecí en el campo y, cuando éramos pequeños, se adquirieron cabras como mascotas, que en realidad eran solo una forma de mantener el césped corto. Sin embargo, notamos la presencia de coyotes merodeando en el área donde estaban. Siguiendo el consejo de un amigo de la familia, se incorporó una llama para acompañar a las cabras. Años después, la llama falleció, pero por un tiempo, los coyotes evitaron acercarse a la casa. Los estadounidenses no aprenden mucho sobre los conflictos de Europa del Este en la escuela. Todo lo que sé sobre esta guerra es literalmente de tus publicaciones. Cuando tenga tiempo, lo investigaré más para poder llenar este vacío de conocimiento. Lamento mucho que hayas tenido que vivir todo ese horror y sus efectos residuales, pero estoy muy contento de que estés aquí y que puedan hablar de eso, incluso si es solo a través de Internet. A veces me sorprende lo poco que sabemos sobre la historia de otros lugares. Un amigo mío creció en un país afectado por un conflicto y siempre dice que fue difícil entender lo que pasaba. Ahora, trata de compartir lo que vivió con los demás, para que al menos tengan una idea de la realidad. Es un buen recordatorio de que hay muchas historias que escuchar. Aunque esta es una declaración general, este es generalmente el razonamiento detrás de las personas suicidas para la intención de lidiar con la angustia/enfermedad mental. Voy a estar muerto, el mundo será mejor sin mí, a nadie le importa la lógica. Es deprimente, pero esto es a lo que su razonamiento se reduce. Fuente, hermano que era suicida, creo que es mejor ahora, debido a la depresión. Es un tema complicado y triste. Conocí a alguien que pasó por eso. Pensaba que su ausencia no importaría, pero al final, muchos se preocuparon. La depresión puede hacernos sentir solos. A veces, solo necesitamos un poco de apoyo, aunque parezca que nada importa. Es bueno saber que tu hermano está mejor, eso es lo más importante. La esperanza puede llegar de formas inesperadas. No. Es por eso que esa noche me asustó tanto, es extremadamente inseguro verlos atacar como un grupo. Al crecer, me acostumbré a ver a las pájaros crías de un mes a la pulpa, y las más antiguas pateándose hasta el suelo por diversión, pero nunca un ataque colectivo. Esa fue la noche en que decidimos desmantelar la cerca de madera y dejar que deambulen libremente, ya que pueden asustar a los depredadores gritando y pisotando el suelo. Acumulándolos mientras duermen era demasiado peligroso. No sé qué pensaron mis amigos, pero esa noche fue diferente. Nunca había visto a los animales actuar así en grupo. Recuerdo que crecí viendo cómo se peleaban entre ellos, pero lo de esa noche me dejó inquieto. Al final decidimos quitar la valla de madera y dejarlos libres. Era la mejor opción, al menos podían defenderse. Aunque, tenerlos en casa no era seguro después de lo que pasó. Todo lo contrario en realidad. Las llamas son la versión mejorada de cuchillo de guerra en tiempos de guerra de alpacas. Ellos son los que viven y se reproducen en picos de montaña literal. Pueden usarse para levantar muchas cosas y atacarán brutalmente a quien se les acerca a ellos o a su dueño. Además, son más altos, más delgados, y su carne se puede comer, si te atreves a tratar de matarlos. Por supuesto. Las alpacas son suaves y resistentes en comparación. Simplemente se relajan y caminan por un terreno plano, no causarán problemas a menos que los elija. Y cultivan mucha lana, lo cual es muy caro en el mercado textil, la fuente perfecta de compañía e ingresos para una pareja retirada de 60 años como mis abuelos. Recuerdo que mis abuelos tenían un par de alpacas en su granja. Eran tranquilas y siempre estaban ahí, pastando. Les gustaba estar en el patio y mi abuela solía decir que eran como sus mascotas, pero también una forma de ingreso extra. Su lana se vendía a buen precio en el mercado. Nunca se metían en problemas, a diferencia de esos llamas que pueden ser un poco agresivas.
crecí en el país, y cuando éramos niños, mi hermana y yo tenemos cabras como mascotas. En realidad eran solo cortacéspedes de césped automáticos, pero parecían como grandes regalos para mi yo de 6 años. Pero seguimos viendo coyotes deambulando en el campo. Los mantuvimos. En el consejo de un amigo de la familia que tenemos un llama para seguir con las cabras. Realmente no sabía por qué hasta que comenzamos a encontrar panqueques de coyote de vez en cuando. Murió 1 año o 2 después, pero los coyotes aún no se acercarían a nuestra casa durante unos buenos 5 a 6 años después. Hola, encontré una casa hace poco con algunos cabras que se veían bastante apetitosas. ¿Te animas? ¿Estás loco? Vi a alguien ser aplastado ahí. Literalmente. Tuvieron que usar una pala para recoger lo que quedó. Vaya. Es difícil de explicar, supongo que diferentes cosas asustan a diferentes personas. Primero escuché una estación de números cuando era niño, mientras jugaba con un escáner de radio en un campamento de exploradores. Me molestó seriamente, de una manera que no es fácil de articular, sentí que estaba escuchando algo, no desde aquí, es la mejor manera que puedo describirlo. También tuve esta sensación persistente durante las próximas 2 noches que definitivamente no se suponía que lo había escuchado, y que alguien o algo sabía que tenía y me estaría buscando activamente como resultado. Finalmente sacudí el sentimiento, ahora creo que las estaciones de números son geniales. Recuerdo que de niño escuché una estación de números en un campamento, mientras jugaba con un escáner. Me perturbó. No sabía por qué, pero sentía que estaba oyendo algo extraño, como si no fuera de este mundo. Durante unos días, me sobrecogió la idea de que alguien lo sabía y estaba buscando. Con el tiempo, me calmé y ahora solo me parece fascinante. Eso es si tienes suerte. En mi caso, el otro tipo se liberó de Scott, y tuve que ir al asesoramiento durante 1 mes. Dijeron que tenía que admitir que tenía problemas de ira o que no podía volver. Entonces cambié las escuelas. A la mierda. Descubrí un par de años más tarde que el tipo finalmente fue expulsado por acoso sexual. Eso suena complicado. A veces, la vida te pone en situaciones difíciles. Cambiar de escuela puede ser un alivio, pero no es fácil. Suena como si la vida te diera una segunda oportunidad, a pesar de lo que pasó. Es raro ver cómo algunas personas nunca enfrentan las consecuencias, mientras que otros tienen que lidiar con el problema. Al final, cada quien sigue su propio camino. Considere suscribirse si disfrutó. Emoticono corazón.